La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y tenemos en la línea telefónica a Gerardo Aguado, diputado local por Coahuila. Gerardo, gracias por aceptar esta charla en Contextos. De nada, muchas gracias, Juan, por la invitación. Gerardo, bueno, pues para responder a lo que la Secretaría de Finanzas explicó en torno al nuevo endeudamiento estatal por 550 millones de pesos, lo que se utilizó para cubrir y bueno, el procedimiento que se siguió. ¿Es correcto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Está dentro de la ley y tú apruebas ese nuevo endeudamiento? Sí, Juan, mira, lo primero que hay que decir es efectivamente, es legal. Es legal, está estipulado en la Ley de Deuda Pública del Estado de Coahuila, el artículo 54, y en la Ley de Disciplina Financiera General, en el artículo 30. Así lo define. Más allá de decir si es legal o no, ya te dije, es totalmente legal. La pregunta es si es moral. ¿Me explico? En lo personal, yo creo que el manejo en las finanzas del Estado de Coahuila, considerando la situación de la megadeuda, se debiera adoptar un esquema de austeridad, de reorientación del gasto público y de esta forma comenzar a sanear las finanzas del Estado. Lo hemos dicho muchas veces. También es cierto que la liquidez que tiene el Estado de Coahuila, y te lo puedo confirmar toda vez que en diciembre nos dimos a la tarea los diputados de darle forma al presupuesto de egresos y vivimos las dificultades financieras que se destina, o que significa pues destinar los recursos a temas sensibles como salud, educación, inversión pública y desarrollo social. Esta complicación desde luego viene por el lastre que venimos cargando de la megadeuda de Coahuila y que se traduce en una falta total de liquidez. Aquí el tema es, y el debate debería ser, y debe ser, ¿dónde radica principalmente el problema? ¿Por qué y cómo de pronto se convirtió en deporte nacional, no solamente en Coahuila, deporte nacional, esta práctica de solicitar créditos a corto plazo, Juan? Y la respuesta es muy sencilla. En el año 2016 se creó una ley de disciplina financiera que se aprobó en el Congreso de la Unión. Esta ley permite en el artículo 30, que te decía hace un momento, que se autorizaran créditos a corto plazo sin autorización del Congreso. Y aquí hay que ser bien claros porque de pronto mucha gente puede decir, se la volvieron a hacer al Congreso, no enteraron al Congreso de que se solicita un crédito. No, la propia ley federal así lo establece. Se autorizarán créditos a corto plazo sin autorización del Congreso, ya sea para municipios, estado u organismos. Esta ley que se creó en el año 2016 de disciplina financiera tiene también relación con el artículo 117 de la Constitución, que permitió, porque antes no se podía, contraer empréstitos para refinanciamiento o estructura. No recuerdo si en tu programa y en algunos medios de comunicación sí que lo hice, hablé de este problema que significaba la reforma que se hizo en el año 2015 al 117 constitucional, donde abrió el abanico para que los estados pudieran refinanciar una y otra vez la deuda con tal de que mantuvieran unas finanzas entre comillas sanas dentro del semáforo de la Secretaría de Hacienda. Incluso un servidor presentó una iniciativa, aunque yo sea diputado local, puedo y tengo la facultad de presentar iniciativas en el Congreso Federal y envié a Cámara de Diputados una iniciativa para eliminar este párrafo y dejarlo como estaba antes. Antes tenías que pedir, o tenías la facultad como Estado de pedir prestado solamente para inversión pública productiva, y esto obviamente abrió el abanico y permitió que los estados, de la mano de esta ley de disciplina financiera, pudieran contraer créditos a corto plazo y empréstitos para refinanciar deuda. Ahí radica verdaderamente el problema. Y por supuesto, Juan, esta atribución que tienen los estados para obtener liquidez, pues la van a ejercer, ¿sí? Y más en un estado que estaba apoyado por la megadeuda y la herencia que dejaron los Moreira. Es más, Juan, el gobernador, considerando esta atribución que la ley de disciplina financiera le otorga, pudiera solicitar créditos a corto plazo cuantas veces quiera. Así viene estipulado en la ley de disciplina financiera. ¿Cuál es la única regla? Pagarlos, aunque se acumulen.
¿cuál es el plazo fijo o cuál es el plazo límite para pagarlos? 3 meses antes de que termine su mandato. Así viene establecido en la ley. Esto viene en la ley de disciplina financiera, el artículo 30 que te dije hace rato. Y quizás, Juan, el próximo año volvamos a tener una entrevista similar en la que me vuelvas a preguntar, oye, ¿qué opinas de un crédito a corto plazo que volvió a solicitar el Ejecutivo de la Secretaría de Finanzas? Y vamos a seguir en esta plática en tanto no se reforme y se cree un debate a nivel nacional sobre esta ley de disciplina financiera, que es la que abrió la posibilidad a los estados. La ley de deuda pública del estado de Coahuila está armonizada con la ley de disciplina financiera. Uno como diputado local pues podrá intentar modificar la ley de deuda pública del estado. Yo ya lo intenté, ya lo estudié, pero al estar armonizada con el 117 constitucional y con la ley de disciplina financiera, volvería anticonstitucional cualquier reforma local. El debate debe estar en la federación, se debe analizar si al final de 3-4 años sirvió de algo crear esta ley con este tipo de facultades y modificar el 117 constitucional. Hacia allá deberíamos dirigir las fuerzas, hacia ese debate. Yo creo que en cualquier entidad en donde lo veas y cheques las finanzas, nada bueno ha dejado esta reforma que en ese entonces se aprobó. Debería venir una evaluación a nivel nacional de cómo se ha comportado en los estados en materia financiera, hacer un balance si al final del día esta ley de disciplina financiera funcionó, si bien en su totalidad, al menos en este artículo y en este capítulo que habla de la posibilidad de contraer empréstitos y de pedir créditos a corto plazo sin pasar por el Congreso. Está bien, es válido que luego no tengas liquidez, pero entonces reformemos esta ley federal, que es lo que tendríamos que estar haciendo, para poner el candado, establecer el candado de que cualquier crédito a corto plazo, como cualquier deuda que quiera contraer el Ejecutivo o la Secretaría de Finanzas, pase por las 2/3 partes del Congreso. Pero pues actualmente no está, y ahí debemos dirigir totalmente el debate, Juan. Un estado que tiene que pedir dinero para hacerle frente a nóminas y algunas otras obligaciones financieras, lo que deja entrever es que es un estado que verdaderamente viene cargando este lastre de la megadeuda, de la herencia que dejó Humberto Moreira y de esa deuda contraída de manera ilegal. Es por eso que una y otra vez un servidor ha exigido a la Fiscalía Anticorrupción que haga su trabajo, colabore con España y Texas y recuperen parte del dinero robado. Mira, hoy se amortiza a intereses de la megadeuda, pago de interés de la megadeuda, 3,000 millones de pesos. Los mismos 3,000 millones de pesos que tienen a Humberto Moreira hoy investigado por transferencias de Texas a España. Por favor, es gravísimo lo que ha ocurrido y no hemos podido recuperar un solo 5. Esa es la gravedad del asunto. Esa ley, la de disciplina financiera, es la que te permite poder contraer este tipo de créditos a corto plazo. Y te digo, el tema ya debería estar en la Cámara de Diputados haciéndose un análisis serio, preponderando entre si convino o no convino, puedes abrir esta ventana y generar el endeudamiento de los estados, Juan. Gerardo, el argumento para justificar este crédito de insuficiencia de liquidez de carácter temporal se podría interpretar como el hecho de que no llegaron los recursos federales, yo necesito hacer este gasto, por lo tanto pido ese préstamo y ya cuando me lleguen los recursos lo pago. ¿Estamos en ese supuesto o no? Pudiera ser en un momento determinado. Nada más hay que recordar que esto se hizo para el ejercicio del año 2018 y este crédito se solicitó en diciembre de ese mismo año. Sí, por supuesto, pudiera ser un ajuste, venir un ajuste en este primer trimestre en donde cayeran los recursos que están pendientes de la federación y sí, por supuesto, se podría utilizar para pagar. De hecho, dicho sea de paso, qué bueno que lo preguntas, este crédito se celebró con HSBC. Pero que también va a salir más caro, ¿no? Porque obviamente de esos 550 millones tú tienes que pagarle a HSBC el capital que te prestó más los intereses. ¿Se tiene conocimiento a cuánto ascienden esos intereses? No. Y es por eso que necesitamos tener una reunión los diputados con el secretario de Finanzas para que defina exactamente, no solamente el tema de la tasa de interés, sino también detalles como el hecho, yo porque investigué lo sé, pero es un crédito que se tiene que pagar, a pesar de que la ley te lo permite liquidar hasta 3 meses antes de que termine el sexenio. Este crédito en lo particular debe pagarse en un año.
¿sí? Yo supongo, como cualquier otro crédito, como funciona en la vida cotidiana de cada quien, pues es un crédito que por ser a corto plazo y por el convenio que se firmó de pagarse al menos más tardar en 365 días, debió haber conseguido una buena tasa. Esa información tenemos que solicitarla al secretario de Finanzas para poder estar todos en el mismo canal y también saber de dónde van a obtener los recursos. Ya lo dijiste tú, pudiera ser de la Federación, bueno, pudiera ser un ajuste en este primer trimestre y se puede destinar una cantidad a comenzar a pagar este crédito a corto plazo, pero necesitamos saber bien a bien de dónde va a salir el dinero para poder amortizar este nuevo crédito a corto plazo. Claro. Por otra parte, comentábamos también sobre este dictamen del informe anual de resultados 2017 del último año de Rubén Moreira, en el que la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública buscará someter a juicio político al exgobernador por irregularidades que se detectaron en ese documento. Sin embargo, diputados de PRI, Morena y PRD detuvieron la aprobación del dictamen íntegro. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, pues bueno, primero lamento, lo hemos dicho siempre, lamento la postura que ha tenido el PRD de solapar o bien de frenar cualquier solicitud de transparencia o solicitud de información que tenga que ver con cuenta pública o con megadeuda o con empresas fantasmas. Toda vez que el PRD ha demostrado y una diputada por ahí de Morena han demostrado, pues obviamente estar de acuerdo con la agenda, en este caso del Partido Revolucionario Institucional. Lo hemos venido diciendo, Juan, hoy desde luego que después del dictamen que emite la Comisión de Auditoría Gubernamental, que encabeza Juan Antonio García Villa, pues nos podemos confirmar que el Auditor Superior del Estado ya le gustó y ya le encontró la forma de curarse en salud, pero fácil, Juan? O sea, es decir, cada año, cada noviembre, cada diciembre sale a declarar en medios que hay observaciones, en este caso por Rubén Moreira, por más de 9,000 millones de pesos de su administración. Por ahí había pendiente observaciones también por un monto grande también de recursos federales destinados al fortalecimiento financiero de la entidad que no habían sido comprobados. Ojo, no estoy diciendo con esto que se los robaron, pero no están comprobados y están observados. Y el plazo, una vez que el Auditor Superior del Estado dio a conocer estas observaciones, el plazo era de 60 días hábiles para que la otra parte, en este caso Rubén Moreira o la administración en ese entonces o los funcionarios estatales de ese entonces tuvieran para poder solventar cada observación. Pues nunca llegó la solventación de todas esas observaciones. ¿Y qué pasa con el Auditor Superior del Estado? Pues se siente muy cómodo diciendo que hay las observaciones, pero ¿dónde están las denuncias? Nunca presenta una sola denuncia, Juan, el auditor. Ya le gustó y justamente por esas omisiones, al igual de las omisiones que tuvo Rubén Moreira a no sustentar todas estas observaciones, los dos son candidatos clarísimos y lo hemos dicho desde que inició la legislatura, incluso antes de que iniciara la legislatura, son candidatos para poder presentar una demanda de juicio político contra ambos. Por supuesto, el Auditor Superior del Estado no está haciendo su chamba, hace los informes, aparte de todo escuetos, siempre sale a dar la cara a prensa para curarse en salud, pero no vemos una sola denuncia, vemos un solo detenido. Él le apuesta siempre a que guarde el sueño de los justos sus temas, a que se olvide, pero no lo vamos a permitir. Juan, ya estuvo bueno que el Auditor Superior del Estado se esté burlando de todos los coahuilenses, de que está haciendo como que hace siempre. Yo lo he dicho una y otra vez, la bancada lo ha dicho, lo ha señalado, hace como que hace y no termina haciendo absolutamente nada, solamente juega a que hace las observaciones, a que están haciendo las auditorías correspondientes, los análisis profesionales de la cuenta pública, pero no vemos un solo denunciado. Igualmente con las empresas fantasmas, Juan, salió a decir que había 440 millones de pesos observados de desvíos por 3 empresas fantasmas que no existían, que tal cual ya estaba confirmado que eran fantasmas. ¿Y cuándo vimos una denuncia? ¿Cuándo vimos a Marucha en la cárcel? ¿Cuándo vimos a otros funcionarios pagando por este grave delito y hecho por corrupción? Nunca, Juan. Entonces está jugando el Auditor Superior del Estado a declarar, a hacer como que hace. Entonces no vamos a quitarle en el renglón, vamos a seguir exhibiéndolo y por supuesto que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y como lo dijo bien Juan Antonio García Villa y la Comisión de Auditoría Gubernamental, no vamos a descansar hasta poder hacer juicio político. Así se ponga a quien se oponga, y ojalá y los demás diputados, aunque sean del PRI o del PRD o de Morena, sus reflexiones,
reflexionen que en sus manos está poder cambiar el destino de Coahuila, que quienes hicieron actos de corrupción la puedan pagar por el bien de todos. Esto va a dejar un precedente, el hacerle juicio político a Rubén Moreira, el hacerle juicio político al auditor, el meter a la cárcel a quienes la hicieron, va a dejar un precedente para que no vuelva a haber más actos de corrupción. Eso deben entenderlo, deben abrirse y deben tener total apertura al diálogo en este sentido, Juan. Que espero que lo hagan Gerardo, en los próximos días. Buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Hola, Marcela. ¿Cómo estás? Oye, Gerardo, escuchándote, yo nada más quisiera que tuviéramos en cuenta los siguientes datos. En 2017 el Estado, según su ley de ingresos, 43.4 mil millones de pesos. Al final del ejercicio superó sus ingresos en más de 5 mil millones de pesos, de los cuales tan solo por concepto de participaciones federales el incremento fue de 3.280 millones de pesos. Sin embargo, en el rubro de inversión pública apenas se ejerció el 60% de lo presupuestado. Y además todavía tuvo la necesidad de ejercer un crédito de corto plazo por 970 millones de pesos. O sea, esto no es nuevo. Esto de ejercer los créditos a corto plazo no es nuevo, por falta de liquidez precisamente en ese momento. 2018 fue una situación similar, incrementó sus recursos por más de 3 mil millones de pesos. La inversión pública solo alcanzó el 67% de lo presupuestado. Se incrementaron los pasivos con el fondo de pensiones y con el magisterio. Y aún se tuvo que disponer nuevamente de un crédito ahora por 550 millones de pesos por falta de liquidez. Entonces, realmente la pregunta sería, independientemente del crédito contratado, ¿está siendo el gobierno del estado de Coahuila eficiente en el ejercicio del gasto? No, a ver, yo lo dije al principio de hace rato, Marcela, yo no estoy de acuerdo en cómo se está manejando las finanzas. O sea, lo hemos dicho, hemos sido muy claros, deberíamos entrar en un plan de austeridad, de poder reorientar el gasto público, bajar en rubros que socialmente no son tan sensibles, reorientarlos en lo verdaderamente importante. Y eso yo te lo puedo asegurar, ajustándose los cinturones te va a dar mayor liquidez. Por supuesto no se ha hecho de esta manera y recurres a créditos a corto plazo que como está facultado por ley y es totalmente legal, pues lo vas a seguir haciendo y esto ocurre aquí en Coahuila y en todos lados. El problema es bien grave en ese sentido, por eso yo llamo a ya estar debatiendo y poder reformar el artículo 117 constitucional y por supuesto la ley de disciplina financiera. Pero totalmente de acuerdo contigo, Marcela. La reorientación del gasto público debe ir más allá y debe venir un ajuste de cinturones importante, reorientar el gasto para poder comenzar verdaderamente a sanear las finanzas del Estado. Bien. Gerardo Aguado, diputado local por Coahuila, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchísimas gracias, Marcela. Juan, les mando un fuerte abrazo. Igualmente, buenos días. Gracias.